Hola, soy Comeguito. Te invito a ver el siguiente podcast. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Marlene Zamora y el día de hoy en Podcast Comego tenemos como invitado al doctor Oliver Cruz. Hola, Oliver, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, saludos a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Hola, bueno, pues el doctor Oliver Cruz es adscrito, ya conocido por muchos de nosotros. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia y biología de la reproducción y cirugía endoscópica por la UNAM y el Instituto Nacional de Perinatología. Es adscrito al servicio de endoscopía ginecológica y coordinador del servicio de laparoscopía en el Instituto Nacional de Perinatología. Es profesor del curso de alta especialidad de endoscopia ginecológica con sede en el Instituto Nacional de Perinatología, profesor del curso de anatomía y neuroanatomía retroperitoneal en cadáver con enfoque ginecológico por la Facultad de Medicina de la UNAM, fellow en la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas y de la Asociación Europea de Reproducción Humana y Embriología. Es actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Ginecológica y Microcirugía y es director del área de interés de cirugía reproductiva de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva y miembro del Consejo México de la Fundación Mexicana para el Apoyo a Mujeres con Endometriosis. Muchas gracias por Pues bienvenido y un gusto tenerte por acá. Y pues bueno, ahora vamos a una sesión de preguntas y respuestas con el experto. Y bueno, la primera pregunta que te haría, Oliver, sería ¿qué es la endometriosis y cómo impacta en la fertilidad? Pues mira, Marlene, la endometriosis es una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por la presencia de glándulas o estroma endometrial fuera de la cavidad uterina. Por definición, es la presencia de este tipo de tejido en cualquier área que no es el útero, teniendo, digamos, una forma o una subclasificación que es la adenomiosis, que en la actualidad, desde el punto de vista de medicina reproductiva, está tomando un auge también, sobre todo por el impacto que tiene en el pronóstico reproductivo de las pacientes. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad prácticamente que es muy subdiagnosticada y que se presenta en casi 130 millones de mujeres en el mundo y puede afectar prácticamente hasta el 10 al 11% de la población general. El gran problema que tenemos con esta enfermedad es el impacto que tiene sobre la calidad de vida de las pacientes o sobre la capacidad de poderse embarazar en las parejas. Entonces, yo creo que es un tema de mucha actualidad y un tema muy importante porque pues, el adecuado manejo y sobre todo la educación en las mujeres jóvenes nos puede ayudar mucho para disminuir el impacto en la sociedad actual. Muy bien. Hablando específicamente de la endometriosis en infertilidad, ¿cómo se puede dar cuenta las pacientes y los médicos de la paciente que puede estar cursando con endometriosis y que puede tener problemas en su fertilidad? Bueno, realmente hay muchas dudas y muchos consensos para poder hacer un adecuado diagnóstico. Pero comentaba hace rato, básicamente tenemos dos áreas en donde vamos a definir el seguimiento y el proceso de diagnosis y de terapéutica. Primero, calidad de vida. Dos, función reproductiva. Desafortunadamente, con el advenimiento del cambio en la sociedad, pues prácticamente las mujeres van dejando en un segundo término la cuestión reproductiva. Entonces, este tipo de enfermedades, no solamente la endometriosis, sino otras enfermedades que pueden ser del sistema endocrino, otras enfermedades que pueden ser infecciosas, pueden impactar a las mujeres después de los 30 años cuando se quieran embarazar. Entonces, las pacientes cuando inician en la menarca pueden empezar desde ese momento con endometriosis y la característica clásica es el dolor crónico. El dolor al momento de menstruar, que es la dismenorrea, dolor pélvico crónico y la incapacidad para embarazarse, pero eso ya lo vemos en edades más tardías. Nosotros hemos tenido pacientes de 14 años, de 16 años, de 18 años, con implantes endometriósicos que hemos tenido que hacer tratamientos radicales como si tuvieran 30 años. Entonces, lo más importante que debemos de nosotros decirles a nuestros pacientes y a nuestros colegas es que el clásico, pues tengo cólicos en la menstruación, no es algo normal, porque desde el punto de vista social, pues prácticamente hasta la abuelita le da un medicamento para el dolor a la nieta porque tiene cólicos en la menstruación, y eso no es normal. Entonces, si nosotros nos abocamos a poder hacer un buen diagnóstico y un adecuado
control desde la menarca, pues no está de más que las chicas en la pubertad tuvieran también un tipo de valoración por el especialista para ver cómo están siendo sus periodos y evidentemente poder hacer una detección a tiempo. Y como te platicaba de las mujeres con endometriosis, prácticamente como va a tener un impacto en la calidad reproductiva, podemos esperar prácticamente que de un 30 a un 50% van a tener problemas de fertilidad. Y las pacientes con infertilidad pueden ser hasta de un 25 a un 50% que pueden tener asociada la endometriosis. Y muchas veces no tienen un solo síntoma. El único problema que tienen es que al querer buscar el embarazo no pueden llegar al éxito. Y nosotros hacemos estudios y prácticamente todos están normales, y cuando hacemos un procedimiento invasivo, ahí es cuando hacemos el diagnóstico. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta mucho la edad de la paciente, tener en cuenta los síntomas y sobre todo no dejar pasar mucho tiempo cuando inician con el problema. Porque pues más del 60% de las mujeres cuando llegan al especialista en cirugía de mínima invasión pueden tener hasta 4 cirugías previas, o ya han pasado 10 años desde que iniciaron los síntomas y prácticamente como es una enfermedad evolutiva y es oncomimética, se comporta como el cáncer, tiene un poder de invasividad que es increíble, pero afortunadamente no mata a las pacientes, pero sí puede tener una repercusión tanto en los síntomas que tienen durante su vida y también en que se puedan o no embarazar. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo es que es la causa de la endometriosis? ¿Qué la origina? Bueno, la endometriosis sabemos todos que pues tiene una base hormonal 100%, los esteroides, en este caso los estrógenos. Tenemos una esteroidogénesis aberrante que puede hacer que tanto el sistema inmune como factores tanto locales endometriales en las trompas de falopio o en la calidad de los óvulos puedan tener un impacto en el futuro reproductivo de nuestras pacientes. Entonces, esto también pues se ha querido también tener en cuenta que puede ser un factor genético. No se ha detectado así en el genoma algún área específica para la endometriosis, pero estamos avanzando también en el estudio molecular. Nosotros ahí en el hospital, en perinatología, tenemos varios protocolos de investigación en población mexicana, en donde también estamos tratando de poder verificar si hay algún factor genómico también en la génesis de esta enfermedad. Pero lo que es un hecho es que es la predisposición a esta esteroidogénesis aberrante que lleva a que las pacientes pues empiezan a tener pues una mala calidad en los ovocitos. Podemos tener también con la inflamación crónica pues alteración en la motilidad de las trompas, también una alteración en el movimiento ciliar de las trompas. También otro problema es al momento de la implantación, todos los factores que son locales desde el punto de vista ómico, proteómico, los microRNAs, las integrinas y los factores inmunológicos pueden también estar alterados para que se lleve a cabo un buen proceso de implantación. Entonces no nada más es la cuestión de la inflamación crónica o el efecto retrógrado de la menstruación de en las trompas hacia la cavidad, sino también los factores moleculares, tanto en la calidad de los ovocitos, la motilidad de las trompas, la ovulación y la misma implantación. Entonces, es un hecho de que hay pacientes que tú puedes tenerlas con una pelvis completamente limpia, sin adherencias, pero por estos factores moleculares puede impactar en el futuro reproductivo. Entonces, nosotros quisiéramos tener un test genómico y saber cuáles pacientes desde los 9 y los 13 años van a tener ese riesgo de presentar endometriosis y darles un seguimiento pues prácticamente más acertado. Estamos investigando, pero por el momento nos queda únicamente la clínica, el adecuado diagnóstico y evidentemente la medicina preventiva. La educación de las mujeres, cuando empieza la pubertad y cuando son adultas jóvenes, saber que tienen una programación reproductiva y que estas enfermedades crónicas pueden impactar al momento de que quieran embarazarse después de los 30 años. Muy bien. Una vez que ya tenemos la sospecha de la paciente con endometriosis, ¿cómo llegamos a un diagnóstico lo más certero? Sabemos que ahora el gold estándar para la endometriosis siempre ha sido como la laparoscopía, pero dentro de los apoyos diagnósticos, ¿qué papel juega el ultrasonido? Ahora viene el advenimiento del ultrasonido 3D, la resonancia magnética. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, yo ahora en las rotaciones y en los cursos que tuve en Europa y en Sudamérica y en Estados Unidos, yo creo que llegamos todos a una constante, que es muy importante
pues la individualización de los casos, y tú en la clínica, en tu consultorio, si haces una buena historia clínica, si haces una buena exploración física y contando con un transductor endocavitario, puedes tener una sospecha de enfermedad de un 60 a un 70%. Y esto se lleva pues gracias a que si la paciente tiene antecedente de dismenorrea, dolor pélvico crónico, dispareunia, disquesia, que tiene trastornos de los hábitos intestinales durante los periodos menstruales, que tiene hemorragias intermenstruales, mala calidad de vida, dismenorrea incapacitante, te lleva casi a un 80% de sospecha clínica. La exploración, cuando tienes los implantes profundos, que son los que tienen el mayor impacto en la calidad de vida, generalmente el 80% de las pacientes lo tienes al alcance de tu mano. Y obviamente una buena exploración, tanto vaginal, hacer también una exploración rectal del tabique recto vaginal, nos puede llevar a detectar nódulos, y tú puedes sentir los nódulos prácticamente en el torus, que es la zona donde más comúnmente tenemos implantes, y también sospechar la presencia en otras zonas. Para eso hay que tener una capacitación importante, no es fácil, hay que tener una curva de aprendizaje muy buena, porque esto lo vamos a complementar con el ultrasonido endocavitario. Y hay algunas pues maniobras, en Europa hacen unas maniobras de deslizamiento, en donde tú con tu transductor endocavitario puedes hacer una maniobra de deslizamiento a nivel suprapúbico del útero, y tú puedes ver si la parte posterior del útero está completamente libre o si está adherida al intestino, también las fosas ováricas y evidentemente la vejiga. Estas pues son técnicas también, en Europa de hecho los ultrasonidos los hacen directamente los ginecólogos, no se envían a un servicio de radiodiagnóstico. Yo creo que con estas herramientas puedes tener una alta sospecha clínica, pero definitivamente en el caso de la escuela de nosotros acá en el instituto y en los centros en donde yo trabajo de manera particular, un estudio que nos ayuda mucho es también la resonancia magnética, en donde nosotros colocamos gel vaginal y rectal y nosotros podemos evaluar adecuadamente prácticamente el tabique recto vaginal y si tenemos lesiones en el retroperitoneo. Recordemos que más del 60% de las lesiones van a estar retroperitoneales y el éxito del tratamiento es quitar completamente las lesiones como si fuera un cáncer. Explicaba que es una enfermedad oncomimética. Si quitas nada más lo que está en la superficie, no funciona. Entonces la resonancia magnética con contraste gadolíneo y con gel vaginal y rectal también te puede ayudar a tener una sensibilidad y especificidad arriba del 95%. El ultrasonido en tercera dimensión también es muy valioso, pero aquí lo que te ayuda mucho es el contraste, tanto del gel como del gadolíneo. Entonces, tomando en cuenta la clínica, la resonancia magnética y otros colegas que utilizan también el ultrasonido endocavitario con gel a nivel de la vagina, son estudios que te pueden ayudar mucho para planear adecuadamente una cirugía. Porque al final del camino, hasta un 30% de las lesiones retroperitoneales las vas a observar hasta que estás en la cirugía. Pero la resonancia magnética con gel vaginal y rectal es de gran ayuda. Muy bien. Una vez que la paciente ya la operas y la estadificas, desde el punto de vista práctico, ¿cuál es la clasificación más útil? Ya tenemos hoy en día muchas clasificaciones, desde la de la ACMR, la de PASTA, que da un índice de fertilidad para endometriosis. Pues mira, realmente nosotros nos basamos mucho en la clasificación ENSIAN, que es muy europea, pero ella en esta clasificación nos habla más del grado de invasividad que tiene la enfermedad, porque definitivamente el tratamiento es radical. Tenemos que hacer resecciones completas de las lesiones, protegiendo precisamente la neuropreservación, y son cirugías complejas que puede ser hasta de 3 horas, pero tenemos que tomar en cuenta, no hay una clasificación exacta, tenemos la clasificación de Adamson, muchas clasificaciones, pero realmente yo creo que lo más importante es la individualización del caso. Nosotros tomamos en cuenta, digamos, una clasificación en donde tomamos punto número 1, en una paciente con endometriosis infiltrativa y deseo reproductivo. El punto número 1 o lo primero que nosotros preguntamos es, ¿cómo está la reserva ovárica? La reserva ovárica nosotros tomamos en cuenta mucho pues, los criterios de Poseidón, que ya todos los conocemos. Tomamos en cuenta si la paciente ha sido estimulada, cómo está el conteo folicular antral, el nivel de antimileriana. Si la paciente es joven y tiene una buena reserva ovárica,
De ahí nuestra siguiente pregunta es, bueno, ¿tiene endometriomas? No tiene endometriomas, pasa al siguiente punto, pero si tiene endometriomas, si son mayores de 3 centímetros, pasa directamente a tratamiento reproductivo, ¿sí? Si son menores de 3 centímetros, tratamiento reproductivo. Si son mayores de 3 centímetros y tiene cirugías previas por endometriosis, donde ya han tenido pues algún tratamiento en el ovario, pasa directamente a tratamiento reproductivo. Si tiene endometriomas bilaterales, pasa también a tratamiento reproductivo. O si la paciente, en este caso, tiene algún factor asociado, como puede ser el factor masculino, pasa directamente a tratamiento reproductivo. Las únicas pacientes a las cuales las pasamos directamente a cirugía son pacientes que tienen una buena reserva ovárica, que pueden tener un endometrioma de más de 4 centímetros, pero que no tienen ninguna de las alteraciones que les acabo de comentar y que evidentemente no tienen ningún factor asociado. Si no, la pasamos directamente a tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, o en su caso, si la paciente no tiene pareja o en ese momento tiene algún problema en la cuestión de su vida personal, también las pasamos a preservación de la fertilidad. Si tiene pareja, vamos a criopreservar embriones. Si no tiene pareja, hacemos la criopreservación de ovocitos y posteriormente el tratamiento radical. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la cirugía radical, todo el mundo cree que el tratamiento de la endometriosis es hacer oforectomía e histerectomía, y no. Realmente tú puedes hacer una cirugía preservadora de la fertilidad. Lo importante es quitar todos los implantes y puedes preservar el útero y los ovarios. Aquí siempre el que lleva, el que es el villano en la historia es la adenomiosis. La adenomiosis, cada vez hay una incidencia mucho mayor, y la adenomiosis actualmente es la que impacta mucho más en la calidad de vida de las pacientes, sobre todo porque no la diagnosticamos. Nosotros estamos acostumbrados a tener un diagnóstico histopatológico, pero no, realmente el diagnóstico lo podemos hacer también por otros medios. En la resonancia magnética y en el ultrasonido tenemos también una muy buena sensibilidad y especificidad para poder tener el diagnóstico. Y muchas pacientes, desafortunadamente, pueden mejorar de la calidad de vida hasta la histerectomía. Por eso lo importante de darle seguimiento a las mujeres desde la adolescencia, cuando empiezan su vida reproductiva, para poder detectar estas anomalías desde el inicio y darles manejo conservador con hormonales, o hacer asesoría directa a las pacientes para que preserven su fertilidad. No tanto que se embaracen a los 20, pero que sepan que tienen que preservar su fertilidad para que cuando deseen tener un bebé no tengan problemas de este tipo. Muy bien. Pues muchas gracias, Oliver. Nos diste un panorama muy amplio desde qué es diagnóstico, sospecha clínica y cuáles son las pacientes que van a técnicas de reproducción asistida y cuáles sí van a cirugía. Y pues muchas gracias por estar aquí en Podcast Comego. No, al contrario, muchas gracias, buenas tardes y para servirles.